Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias siempre por estar con nosotros. Estamos aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Hemos venido avanzando en estos últimos meses y me he sentido muy contento de poder cumplir con una comisión que de pronto Dios puso en mi corazón. Leyendo un poco la Escritura y viendo cuánto señalamiento y cuánta confusión hay en cuanto a lo que es el Verbo. En cuanto a lo que es el Hijo de Dios. Algunos dicen, sí, reconocemos que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Algunos dicen que es nada más un gran profeta. Otros dicen que es solo un ungido, que es solo el Mesías. Pero les ha costado entender, y yo lo percibo bien y lo capto bien, que no es culpa de ellos, sino esto es nada más cuando Dios da una revelación. Si usted ha estado con nosotros en estos estudios que le hemos denominado Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros, no solo un Mesías con nosotros. Y es que, fíjense que nosotros tenemos que ver bien esto, porque yo le voy a hablar de Emmanuel, aunque ya terminé lo que el Señor había puesto en mi comisión y en mi corazón, de hablar del verbo desde Génesis y buscar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. En 10 programas de Emmanuel lo hemos realizado anteriormente. Pero hoy voy a comenzar con Emmanuel en el 11º programa, en el programa número 11, porque ahora lo voy a empezar a ver ya más sencillo, lo voy a ver ahora en el Nuevo Testamento. Pero les decía que me llamaba la atención porque la confusión que se da, ¿verdad? Unos dicen, por ejemplo, dicen que Albert Einstein dijo, sé que hay un Dios, pero que ha tenido un hijo, en eso sí no creo. Y es que el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, o el único en su género, para que todo aquel que en él crea no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Hoy voy a seguir en este estudio, en esta serie de estudios que hemos venido aquí explicando con ustedes, y le hemos llamado a toda esta serie, que creo que es la más grande que hemos hablado, de Emmanuel. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este es el programa número 11. Y con la ayuda de Dios vamos a estar hablando en el Nuevo Testamento. Les decía que es importante para mí por una razón. Porque cuando Jesús vino, se recuerda que lo he estado diciendo en estos 10 programas y lo voy a decir hasta que termine en lo que Dios puso en mi corazón sobre hablar de Emmanuel. Emmanuel, ¿qué es lo que Dios me puso a hacer? Que desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, y llegar hasta Malaquías, buscáramos a Jesús. Eso ya lo terminamos. Ahora ya lo hicimos en 39 libros. Vimos 39 ángulos en cada uno de los libros de la Escritura donde estaba Jesús escondido. Ahora nos vamos a dedicar a buscar a Jesús en el Nuevo Testamento. Porque Jesús dijo, ¿saben? Ustedes examinan las Escrituras porque saben que las Escrituras dan testimonio de mí. Recuérdese que Jesús lo dijo en el Antiguo Testamento todavía. Es decir, que no había un Nuevo Testamento como ahora. Y le dijo, ustedes examinan el Tanaj, ustedes examinan la Torá, ustedes examinan desde Génesis hasta Malaquías, porque ustedes saben que se habla de mí. Pero ¿saben qué les decía en el verso siguiente? Pero no quieren venir a mí para tener vida. Se quedan con la letra y la letra de alguna manera los daña. Todavía quiero decir algo más. Me estoy tomando unos minutitos para poder ingresar a lo que le quiero decir. Porque decía yo que mucha gente reconoce a Cristo solo como el ungido. Pero recuérdense que la gente en el Antiguo Testamento, esperaba que viniera un ungido que los liberara de la bota que tenían encima de otros pueblos.
A ver, por ejemplo, el que se viene a mi mente es Sansón. Sansón era un ungido, era un nazareo desde el vientre de su madre. Sansón, su madre, la esposa de Manoah, no podía tener hijos y de repente nacen y todos con la visión de que ese iba a ser el ungido que los iba a ellos a liberar del pueblo filisteo que eran sus enemigos. Por eso cuando Jesús vino todavía seguía ese pensamiento. Este Mesías nos va a liberar de la bota de los romanos. Y entonces, claro, el Señor ahorita vino en su época, en su aparición con relación al pecado, pero cuando Él venga sin relación al pecado, va a venir con vara de hierro. Pero insisto, si solo lo ponen como un ungido, Sansón fue un ungido también. Los jueces como Jefté también fueron unos ungidos habilitados por parte de Dios. Pero solo dejar a Jesucristo en ese título, seguramente que se están perdiendo algo tan importante, pero sumamente importante como es la salvación. Hoy quiero hablarles a ustedes de lo que es Emmanuel, Dios con nosotros, pero en los evangelios. Y fíjese que déjeme dar un ángulo diferente, porque en Mateo, para mí, dice la Escritura, en Mateo 13:3, dice que el Señor les habló muchas cosas, dice en parábolas. Y dice ahí que cuando les hablaba en parábolas, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces lo primero que vamos a ver hoy es ver a Jesús en el libro de Mateo. Lo vamos a ver hoy como el sembrador. Ahí estaba el Señor, claro. Se puede hablar, como dicen los comentaristas en muchos libros, que Él es el rey. Ahí claro que es el rey, pero quiero llevarlo a este ángulo, al ángulo del sembrador. Porque en el sembrador hay tierra, hay semilla, pero la semilla es realmente el meollo del asunto. El Señor, el sembrador, salió a sembrar. Cristo Jesús era el sembrador porque dice que la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla donde caiga va a llevar fruto, solo hay que cuidar ese fruto. Pero la semilla es como infalible. Fíjese que la semilla es una palabra que en griego se dice esperma. Y es que en Mateo capítulo 13 Jesús habla y dice, ¿saben qué? Es necesario que atiendan bien este estudio, esta palabra que les voy a dar, porque la semilla es lo que deben de cuidar. Fíjese que, a ver si logro encontrar en alguno de los diccionarios que tengo por aquí, porque la semilla es infalible ahí. Fíjese que no se trata de hablar de las tierras, aunque las vamos a ver, porque la tierra ahí tipifica el corazón. Pero sobre todas las cosas, lo que están hablando ahí, estoy buscando aquí semilla. No sé en qué cámara me voy a ir, pero semilla es una palabra que aparece, tengo este diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento. Y aquí lo puede ver usted, semilla es la palabra esperma, relacionado con el verbo speiro, que es sembrar. Es esperma, espermático, tener una diversidad de usos, dice que lo traduce como semilla, habla de descendencia. Entonces, cuando en la Biblia se nos habla de semilla, se habla de esperma. Espero que usted lo pueda ver. Y si usted no tiene alguna computadora, buscar el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento del señor Vine. Entonces, fíjese que empezamos a darnos cuenta de algo que es muy importante, porque Jesús lo que vino a hacer es, como el gran sembrador, a sembrar su palabra. A donde él iba, tenía que hablar la palabra de Dios. No importaba en qué mes estuviera, él tenía que sembrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla, y recuerde algo, nosotros ahora miramos árboles, miramos muchas cosas, pero todo nació de una semilla. Usted también mismo, vaya al espejo y mire todo lo que ha sucedido. Mire cómo se ha crecido, cómo ha desarrollado. Pero usted comenzó como una semilla que su padre depositó en el vientre de su mami y que ahí germinó. Usted ahora es una persona, pero algún día fue algo microscópico. Quiere decir que en la semilla está todo el secreto de la bendición. Por eso el ataque fue para la semilla. Ahora, déjeme llevarlo aquí porque Jesús es el sembrador por excelencia. Pero cuando vemos que Jesús, hermano, empieza a sembrar y Él tira su semilla y su semilla es segura que va a llevar fruto, hay 4 lugares donde cae la semilla. Hay 4 lugares donde cae la semilla.
cae junto al camino. Fíjese qué cosa, junto, y voy a poner aquí camino. Luego dice que también cayó en pedregales. Luego dice que cayó en espinos. Entonces, fíjese cómo la Biblia nos empieza a hablar de las tierras. Sin embargo, insisto, la semilla es el esperma divino, la palabra de Dios. Y eso nos va a hacer a nosotros saber que donde vaya va a germinar. Y también, pues, a una buena tierra. A una buena tierra. Estos son los corazones. Los corazones. Jesús sale y note que no es a la fuerza. El Señor tira su palabra y la palabra donde vaya a llegar, dice, usted puede ver ahí en su pantalla. En su pantalla parece que una parte de las semillas cayó junto al camino. Otra parte de las semillas cayó en pedregales. Otra parte también en espinos y por último en buena tierra. Usted lo está viendo ahí en su pantalla. Son 4 lugares, pero estos 4 lugares representan los diferentes tipos de corazón. Porque, por ejemplo, si lo vamos a ver, ahí está, mire, el Señor es el sembrador, Él lleva la semilla. Pero si usted me acompaña ahí en su casa, tal vez tomándose su poquitito de té o de café, o puede ver usted que la semilla es perfecta. Pero primero cae, hermano, ahí junto al camino. Ese es un corazón duro. Ese es un corazón que no quiere saber de Dios. Y entonces yo le quiero llevar aquí algo que venga aquí conmigo a la pantalla. Porque estos 4 tipos de tierra representan nuestro corazón. Y entonces aquí, y qué tremendo, porque tenemos que saber qué tipo de corazón tenemos. A pesar del corazón que tenemos, la semilla va a germinar, pero hay que ver los ataques que va a tener la semilla. Porque primero vemos que estar junto al camino es un corazón. Aquí van a estar los corazones. Es un corazón duro. Es un corazón duro. Y entonces dice que vienen aves del cielo y que devoran la semilla. Entonces, recuérdese que la palabra de Dios, y claro, esa ave aquí representa que es una entidad del mal, es un demonio, un espíritu inmundo que no quiere. Que, por ejemplo, tú estás viendo ahorita la palabra de Dios y viene alguien y te distrae para que ya no sigas comiéndote la palabra de Dios y que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda germinar. Y entonces dice que vienen aves del cielo y se devoran la semilla. Fíjese qué cosa. Si el corazón es duro, entonces lo que pasa es que se devora la semilla. Bueno, voy a tratar de hacerlo más pegadito aquí. Duro. Entonces lo que pasa es que la semilla es devorada. Fíjese qué cosa. Es devorada. Usted se va a dar cuenta conmigo que todo el ataque de Mateo capítulo 13, cuando se habla de la parábola del sembrador, es que al sembrador no le pueden hacer nada porque es Cristo Jesús. Él tira su semilla para que pueda germinar al 100%. Pero de pronto lo que veo yo aquí es que cuando la semilla llega a los pedregales, fíjese qué cosa, vemos que esto nos habla de un corazón, pero es un corazón emocional. Y es que mire, de esto abunda, porque quiere decir que la emoción está en el alma. Pero note que como está en pedregales, no tiene profundidad, es algo muy superfluo, y entonces dice que vienen los rayos del sol y la queman. Insisto, si usted está conmigo se va a dar cuenta que todo el ataque es para la semilla. Y entonces aquí la semilla es quemada. Fíjese qué cosa. ¿Cómo nuestro Señor aparece en el Evangelio de Mateo como el sembrador? Él sale a sembrar y entonces empezamos a notar que están junto al camino, que hay en pedregales. Ahora, cuando cae entre espinos, yo diría que ese es el corazón mundano, ¿verdad? Porque son las situaciones que vienen. Es un corazón descarriado. Yo le voy a poner aquí que es un corazón mundano. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y entonces cuando se ve que las aves la devoran, que entonces ahora sabe lo que pasa, que la ahogan la semilla. Cuando la semilla está, dice allá, entre espinos, es un corazón mundano. Y entonces, ¿sabe qué? Las preocupaciones de esta vida, la fama, el dinero, el qué dirán, nuestra imagen, nuestra parte de carnalidad nos hace que la semilla, que el pastor, que alguien llevó y te tiró la palabra de Dios,
te la ahoguen. Las aflicciones de esta vida. Pero aflicciones no digo estar preocupado por algo nada más, sino aflicción por el dinero, aflicción por el sexo, aflicción por situaciones que de alguna manera se dan a la tarea ahora, oiga, de ahogar la palabra. Y quiero insistir, se da ahogada. La semilla, si usted se da cuenta, es devorada, es quemada y es ahogada. Todo el ataque, ¿sabe cuál es? Que no quiere el enemigo que la semilla que se deposita en tu corazón germine, porque va a llevar fruto. Y sabe, ahí en la semilla, en el esperma, ahí está el fenotipo, el genotipo, ahí están tus cualidades, ahí está tu bendición, ahí está tu desarrollo. Y entonces lo que el enemigo sabe que quiere hacer es que tú pierdas la visión de lo que contiene la semilla, porque la semilla lo que tiene es toda tu bendición, pero tiene que desarrollar. Y si tú permites que la sea devorada, que sea quemada o que sea ahogada, te quedaste sin toda la bendición. Mira ahí en tu pantalla. Por eso tenemos que ser un corazón agradecido, un corazón entendido en Dios. Tenemos que ser un corazón entendido en Dios. Y entonces esto nos va a permitir que lleve fruto. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Si usted se da cuenta, cuando el enemigo mira la tarea de Dios, porque, insisto, Jesús aquí en esta parábola del sembrador, porque para mí el Señor es el sembrador ahí en el Evangelio de Mateo, ahí está guardadita la semilla, ahí está abajo la tierra, no se mira. Pero adentro de ella, imagínense aquellos tremendos árboles que salen. Algún día fueron semilla. Todo el secreto está en la semilla, ojalá me dé a entender. Por eso la semilla, la palabra de Dios es infalible. Donde usted vaya, esa semilla va a llevar fruto, pero hay que cuidar. Uno, de que el enemigo no la devore, que el enemigo no la ahogue y que el enemigo no la queme. Por eso tenemos que ver, porque la semilla está ahí escondida. Está ahí desarrollando. La semilla del Señor es perfecta. Bueno, déjeme que avance unos minutitos más, porque voy todavía comenzando aquí el programa. Pero note, por favor, que en el Evangelio de Mateo, Cristo Jesús aparece como el buen sembrador. Ahora, voy a adelantar un poquitito. Voy a entrar al segundo aquí, a Marcos. Pero usted lo voy a leer antes. Marcos dice, usted sabe, Marcos es el siervo, dice, pero entre vosotros no es así, sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y es que aquí se derivan muchas cosas que son muy importantes, porque el servicio al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, bueno, ya utilicé bastante aquí de la pantalla, aquí de la pizarra, pero ahora usted tiene la ventaja de que está también puede ver ahí la presentación, pero en el Evangelio de Marcos, el Señor se manifiesta como el siervo. Y esto es, oh Dios mío, tan importante que lo veamos, porque el servir es algo tan importante, pero servir, a ver si lo pudimos poner todavía ahí. Es tan importante porque Jesús dijo que hay leyes espirituales que a veces nosotros no entendemos, porque por eso le ruego que mire su pantalla. Dice aquí, pero entre vosotros no es así, sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser el grande, deberá ser el servidor. En el mundo no es así, allá afuera no es así. El que es el grande es el que da las órdenes, solo dice que hagan y tienen que hacer, es el que da los chasquidos. En la iglesia de Cristo hay una ley espiritual que no debemos de olvidar, porque si se nos olvida lo echamos todo a perder. Aún nosotros los ministros lo echamos a perder, porque de pronto nuestra comisión era que a los que nosotros tenemos que servir, finalmente muchos los agarran para servirse de los que tenía él que servir. Imagínense qué cosa. Al que yo tenía que servir, yo lo pongo a servir. Y es que eso es el peligro de no ver a Cristo Jesús como el siervo. Claro que es el Rey de Reyes, pero es el servidor de servidores también. Qué equilibrio muy hermoso. Claro que es hombre, sí, pero el Dios también es. Son equilibrios, son 4 ángulos para poderlo ver.
Ahora estamos en el siervo. Y en estos minutos que me quedan de este programa, yo quiero que se dé cuenta que en el Evangelio de Marcos hay una palabra, creo que en la versión Reina Valera 60, que dice inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Quiere decir que Jesús solo terminaba de hacer algo, iba a servir. Terminaba de predicar, iba a sanar. Terminaba de sanar, iba a ser. Siempre estaba en su desarrollo ministerial. Por eso ministerio significa trabajo. Ministerio significa el trabajo que hay que hacer en Dios. Algunos dicen voy a estar a tiempo completo, pero en su mentalidad piensan que es a descansar y no tener jefe. Es más delicado porque nuestro jefe es el Señor. Es más delicado porque el Señor dice a ti te voy a dar, pero te tienes que dedicar a la palabra y a la oración. Y de acuerdo a eso, el mismo Señor dice no pondré bozal al buey que trilla. Entonces es importante que nosotros veamos que Jesús nos muestra a nosotros lo que es el servicio. En estos minutitos que nos van a quedar, creo que son unos 10 minutos, yo quiero llevarlo a que hay que saber, hermano, cómo servir al Señor. Porque si nosotros aprendemos a servir al Señor, estamos aprendiendo que Jesús mismo fue el servidor. ¿Quién es el más grande en la iglesia? El pastor, el apóstol. El más grande es el que sirve. En la ley del Olam, en la ley del Kadam, en la ley del reino de Dios, el más grande es el que sirve. Eso no podemos obviarlo. Y entonces hay que aprender a servir. Mire, la Biblia dice, he aquí, yo os envío, ¿verdad? Así como a mí me enviaron, yo os envío. Si el Señor vino como sembrador en Mateo, vamos a ir a sembrar la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero en el Evangelio de Marcos, el Señor es el siervo. Él vino a servir. Y entonces déjeme que le diga algo que es importante, porque esto es lo enseñé hace poquito y me llenó de mucho gozo y podérselo enseñar de nuevo. Porque cuando uno va a servir, uno debe de entender que hay cosas muy importantes. Por ejemplo, servir tiene una S de sonrisa. De sonrisa. Yo creo que el mejor traje de etiqueta en cualquier lugar es el buen humor. El mejor traje con que usted puede ir a llegar a hacer su trabajo es el buen humor. Qué bonito es venir aquí, yo mismo como pastor, ver una sonrisa en las cámaras, una sonrisa que lo estamos haciendo de buena. Pastor, ¿a qué hora seguimos? Hijo, solo un programa hoy. No, pastor, hagamos 2. Eso es la forma de servir. Jesús no vino a hacer la obra aquí de mala gana. Él vino a desarrollar la vocación y la comisión de Dios y la hacía de buena manera. Fíjese que entonces lo primero que tenemos que tener nosotros es sonrisa. Lo primero que tenemos que tener nosotros es hacerlo por las buenas. Hay un pasaje en la Escritura y ese pasaje dice de alguna manera más o menos así: por cuanto no me serviste con alegría y con corazón alegre, fíjese qué cosa, con gozo, con sonrisa, cuando te di todos los bienes, entonces dice Dios, ya no me sirvas. Ahora le vas a servir a tus enemigos. ¿Y sabe qué dice? Con hambre, con desnudez, con pobreza, con miseria. Y entonces uno dice al final, si usted quiere, no comulgue conmigo en lo que le voy a decir, pero yo entiendo algo, que mi libertad en Dios es solo para decidir a quién voy a servir. Uno realmente tiene que decir a quién va a servir. Josué dijo, ¿saben qué? Cada uno decide a quién va a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De tal manera que la primera característica en el servicio es la sonrisa. Hágalo de buen humor. Lo que tenga que hacer, hágalo de buen humor, que el buen humor es el mejor traje para cualquier reunión a la que usted vaya, sea secular, sea empresarial, o sea ahí en ministerial, en su trabajo, en Dios. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer para ser un siervo, como Jesús fue el siervo? Que Jesús todo lo hacía con excelencia. Todo lo hacía con excelencia. Y yo creo que esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque nosotros tenemos que servir a Dios con un aditamento que es hacerlo extra. Él decía que teníamos que hacer la milla extra. De tal manera que cuando uno ve esto se da cuenta que para servir a Dios no se trata de servir de mala gana y hay una cosa muy interesante. Porque si uno sirve de una forma como Caleb era un hombre osado, intrépido. Caleb era aquel que siempre hacía una milla extra y por eso servir con excelencia es la manera de poder servir
a Dios porque así nos sirvió Él. Todo el trabajo tiene que ser con excelencia. Por los minutitos que me quedan voy a correr un poquitito más, pero esto es muy importante. Esto es responsabilidad. La R de servir, de responsabilidad. Responsabilidad. El que le va a servir a Dios, que le sirva con responsabilidad. Sabe que ver que haya un compromiso, porque el compromiso nos va a llevar a la acción. Déjame decirte algo, ¿estás comprometido en la iglesia donde vas? Porque hay diferentes personas, unas que solo llegan a sentarse y nunca hacen nada, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No se moleste conmigo, yo estoy solo tratando de enseñarle, porque Jesús fue el siervo y el Señor sirvió con responsabilidad, con compromiso. Él decía, yo no vengo a otra cosa, no me desvíen de mi misión, yo solo vengo a atender a las ovejas perdidas de Israel, yo vengo a recuperar a las ovejas perdidas. Entonces, él tenía una responsabilidad para mí es compromiso. Eso es muy importante, que uno sepa si está solo participando o está comprometido. Otros llegan y la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces es un servicio con responsabilidad. Déjeme seguir adelante. La B. Esto es increíble, esto es muy bueno, porque esto nos da vida. Servir tiene una B de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si me sirves, ¿sabes qué? La recompensa de servir a Dios es, te voy a bendecir tu agua, te voy a bendecir tu pan. Oiga eso. Y te voy a quitar todas las enfermedades de Egipto. Es decir, que no nos conviene a nosotros servir al Señor enfermos. No nos conviene servir, y déjeme ser un poquito osado en esto. A Dios tampoco le conviene que estemos enfermos. Fíjese que no puedo, fíjese que tengo una pierna mala, fíjese que no puedo ir a la iglesia. Entonces, cuando yo veo esto, el servicio conlleva una recompensa. Te voy a bendecir tu agua y tu pan. Por eso decía David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, cuando dice vida, dice, te voy a sanar, no voy a permitir que las enfermedades de Egipto te lleguen a ti. Entonces, no solo es vida, es salud. Por eso cuando el Señor, yo no veo que el Señor se haya enfermado. ¿Ya se dio cuenta de eso? Yo no veo que el Señor se haya enfermado. Mi Biblia no dice, y el Señor entonces estando enfermo se quedó sin ir a predicar, porque Él hacía el servicio con B de vida. Déjeme ir un poquitito adelante. La I es ideales. Ideales. Y es que cuando se habla de servir con ideales es algo muy importante, ¿sabe? Esto va íntimamente ligado con el compromiso. Porque, por ejemplo, cuando se sirve, uno tiene que saber que hay un compromiso. Porque cuando el hijo está en casa, el hijo está todos los días en su casa, es obviamente su casa, pero no se va a molestar conmigo. Pero el jornalero solo llega a servir cuando le toca. Y esto entonces, notemos que cuando hablamos del servicio, y es que el Señor, su vida era servicio. Él decía, si yo no vine para ser servido, dijo Jesús, yo vine para servir. Y si Jesús, el príncipe de los pastores, vino para servir, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a la gente que nos esté sirviendo? Por eso hay que enseñar la verdad en las iglesias. Hay que servir al Señor. Es que me tienen que honrar. Déjate tus honras para ti, que honren a Dios. Y Dios con eso va a estar contento y tu ministerio va a seguir para adelante. Pero cuando se habla de ideales, da nota, hay unos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Hay otros que sirven, pero como jornaleros, solo llegan cuando les toca servir. Otros que sirven solo para ser vistos, para tener protagonismo. Ya dice el Señor, ¿sabes qué? Tu recompensa ya está dada. Es como alguien cuenta que está orando, ya tu recompensa, como lo contaste, ya está tu recompensa. Pero servir con ideales es servir con compromiso. Actuar como un hijo sirviendo uno a su padre. Y dice Malaquías, ay Dios mío, se me olvida, pero en el libro de Malaquías dice que el Señor se compadece del hijo que le sirve. Dele la vuelta. No se compadece del hijo que no le sirve. Él se compadece del hijo que le sirve. Y dice, y ya va a haber diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. A la iglesia donde tú vayas, da tu tiempo para el servicio. No para que sirvas al hombre ni al ojo humano, como que tuvieras un capataz. Sírvele al Señor y Él te va a dar tu recompensa. Él no se queda, pero ni con un vasito de agua. Tengo que terminar
por razones del tiempo. Pero todavía tenemos algo más, que es la R de servir, el respeto. La R de servir aquí es respeto. Hay que respetar a la gente. Hay que entender que ellos son los importantes. Que cuando tú estás sirviendo, mire, el Señor siempre es de buen humor, con excelencia, con responsabilidad, con vida, ministrando no con muerte, no quedando vida en el servicio, con ideales en un compromiso total y con respeto. Como tengo que terminar, le tengo que decir algo cuando uno sirve. Aunque un hombre llamado Benito Juárez lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Uno tiene que servir con ética. Ética es que tú no debes de hacer lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Entonces, en este servicio de Dios, yo veo que aprendemos mucho. Hoy hemos visto a Jesús, porque el tiempo se me ha agotado, pero hemos visto a Jesús. Íbamos a ver Lucas, pero lo vamos a ver para la próxima vez. Hemos visto a Jesús como el sembrador, con la semilla perfecta, y hemos visto a Marcos en el servir, en el servicio perfecto. Jesús dijo, el más grande es el que sirve. ¿Quieres ser el más grande a la iglesia donde vas? Debes de ser un servidor, no al ojo humano, no como jornalero, sino como un hijo que sirve para que la voluntad de Dios sea siempre bendecirte. Por hoy, que Dios te bendiga y muchas gracias. Vamos a seguir en esto. Emanuel es Dios con nosotros. Estamos en el Evangelio ahora, el próximo programa, entraremos al Evangelio de Lucas y hablaremos un poquitito también el Evangelio de Juan, hasta que Dios nos permita llegar al Apocalipsis y terminar una serie de Emanuel, pero desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.